Bien, ¿cómo estamos familia? Espero que estén todos bastante bien, que estén teniendo una muy buena semana. Vamos a hacer esta revisión, o de hecho este video, tratando un poquito de ir entendiendo cuáles fueron los escenarios de la última sesión operativa que tuvimos el día viernes, el último viernes en la sesión de Nueva York, en este par, en el euro dólar. De hecho, fue nuestra última sesión operativa del año. Bastante interesante, la verdad. Así que bueno, vamos a revisar, siempre obviamente tratando de revisar también los posibles escenarios con los conceptos que siempre utilizamos, ¿no? Basados en lo que es estructura de mercado, oferta y demanda, liquidez. ¿Listo? Entonces, nuevamente lo que vamos a ir viendo es desde una temporalidad mayor, vamos a ir construyendo una narrativa hasta obviamente la temporalidad de ejecución. Entonces, de momento ya estamos en una temporalidad semanal, ¿okay? Podemos ir interpretando obviamente pues toda esta dirección bajista que ha ido teniendo el precio. Sin embargo, pues siempre nos vamos a centrar en el último movimiento. Es importante siempre entender quién tiene el control, de momento quién ha ido teniendo el control, cómo ha llegado el precio hasta el último movimiento donde comienza a entenderse que está generándose un control de compradores, ¿no? De hecho podemos ir viendo por aquí que teníamos un cambio de dirección, tenemos un mínimo y por aquí tenemos un máximo. ¿Listo? Ok, usualmente en anteriores videos siempre íbamos entendiendo, incluso marcando cómo ha ido mitigando toda esta estructura bajista. Sin embargo, bueno, por un tema también de no alargar tanto este video, vamos a simplemente centrarnos en este fractal, ¿ok? Luego en diario y temporalidades menores vamos a detallar con mayor precisión. ¿Listo? Entonces tenemos este movimiento. Perdón, esto es semanal. Y tenemos este mínimo. Algo que podemos ir viendo por aquí es como, por ejemplo, la oferta comenzó a fallar y de hecho este movimiento nos crea una demanda. ¿Okay? Siempre marcamos nuestra zona de interés por debajo del 50% dentro del rango. ¿Okay? Esto sería un movimiento semanal. Es interesante ir viendo, por ejemplo, una vez que el precio falla en crear una reacción bajista, como el precio genera este giro y entran los compradores. Entonces esta es una zona interesante, claramente es una zona semanal, va a tomar un cierto tiempo para que llegue ahí, no sabemos cuándo. ¿Okay? Y de momento también marcamos dónde está ubicado el precio. Actualmente en esta zona de oferta dentro de una estructura anterior, que es bueno marcarlo, de hecho lo voy a marcar por aquí. Teníamos este fractal anterior donde había un bloque no mitigado y esto básicamente nos está mostrando esta reacción, ¿no? Que nos puede dar incluso un pullback para seguir un nuevo impulso, ¿okay? Pero nuevamente siempre es importante ir marcando las zonas para tenerlas en cuenta. ¿Listo? Entonces yo ya tengo una perspectiva semanal. Una vez que yo tengo una perspectiva semanal, lo que hago es irme a una temporalidad diaria y vamos entendiendo nuevamente qué es lo que ha ido desarrollando el precio, ¿okay? Antes de llegar al último movimiento, vamos a entender qué es lo que fue pasando por aquí. De hecho, vemos que el precio ha ido creando cambios. Ok, de hecho, esto fue un movimiento diario. Por aquí voy a refinar esto. Vemos como el precio ha ido incluso por aquí. La primera oferta, vamos a marcarlo por aquí, reacciona y falla en crear un mínimo. De hecho el precio incluso va construyendo algo de liquidez por aquí abajo. El precio vuelve a reaccionar en una zona de oferta, falla en crear mínimo y de hecho a partir de ese movimiento el precio comienza a crear una estructura alcista. ¿Ok? Entonces es desde aquí, de hecho vamos a marcar por aquí, que teníamos un movimiento desde aquí, mínimo y máximo, que no había generado alguna eficiencia. ¿Okay? De hecho tenemos zonas todavía relevantes por aquí, no las voy a marcar simplemente para no ensuciar tanto la gráfica. Es más, el precio anteriormente incluso, esto de aquí vamos a borrar,
ya que estamos en un movimiento diario, teníamos esta zona anterior y vemos cómo el precio había mitigado estas zonas, que nos dio corrección, sin embargo no nos crea una corrección eficiente. Y por último también teníamos este bloque pendiente. ¿Ok? Estas zonas básicamente nos dan o nos van marcando posibles escenarios de corrección que también pueden ser aprovechados, ¿no? Entonces vamos a ir entendiendo un poquito para ir detallando estos movimientos. Vale, bien. Y por último, bueno, el precio teníamos este máximo que fue creado por este mínimo. Ok, por aquí tenemos un mínimo diario. Y el precio actualmente se encuentra ubicado aquí, en esta zona diaria. Ok, como les había comentado, de momento el precio no había creado este fractal, no generó eficiencia, comienza a crear movimientos aún alcistas, una continuidad, pero obviamente el precio comienza a dejar una liquidez, o de hecho se empieza a formar una especie de liquidez tendencial, ¿no? Incluso sería interesante considerar todo esto como un solo movimiento, ¿vale? Sin embargo, bueno, de momento por un tema de entender simplemente fractalidad, lo vamos a dejar así. Ok, esto es lo que tenemos de manera diaria. Podemos ir a entender incluso más detalladamente en 4 horas. Vamos a ir a 4 horas. Por aquí 4H, listo. Y en 4 horas lo que podemos es refinar un poco la zona, ¿no? Tenemos, bueno, primero podemos entender que acá tenemos mucha liquidez, vale, y esta zona diaria, que es diario, así, podemos bajar un poco la opacidad. Y lo que sí podemos marcar es nuestra zona de 4 horas. ¿Vale? Entonces tenemos esa proyección de que el precio puede crearnos aún esta dirección bajista, ¿no? Puede ir a reaccionar a alguna de estas zonas, incluso pueden fallar estas zonas e irse a llevar esta liquidez. Puede ir a mitigar estas zonas como tal. Bueno, esto no lo voy a marcar. Pero incluso podemos ver cómo el precio está generando o está construyendo algo de liquidez por aquí. Entonces, aún son zonas pendientes para ir resolviendo, para ir viendo. Sin embargo, de momento, pues estamos aquí y necesitamos ver, de hecho estamos en una zona cara, necesitamos ver qué confirmaciones nos puede dar para que el precio siga esta dirección. Primero, a estas zonas pendientes. Si estas zonas pendientes fallan, ya luego seguimos con continuidades. Sin embargo, de momento me interesa ver lo más inmediato. Siempre vamos a buscar lo inmediato. ¿Listo? Entonces ya tengo 4 horas establecido. Nos vamos a 15. Y en 15 es donde viene nuestro, bueno, ya el análisis un poco más detallado, ¿no? De momento tenía una manipulación por aquí. De hecho, a partir de esa manipulación ya se crean cambios de dirección. Aquí lo más importante es simplemente entender fractalidad. ¿Okay? El precio me había creado un máximo y un mínimo, y aquí un máximo y un mínimo. ¿Okay? El primer fractal, que parte desde este movimiento, no había generado eficiencia. Tenemos este movimiento de oferta y también por aquí tenemos una oferta. ¿Okay? Son zonas pendientes. ¿Por qué? Porque entendemos que a veces los fractales, cuando no generan eficiencia, tienen una gran probabilidad de que el precio pueda llegar a esas zonas a corregir, crear eficiencia y luego nuevamente caer, ¿no? Nuevamente caer. Sin embargo, bueno, lo vamos a dejar por ahí. Y bueno, seguimos entendiendo un poquito de fractalidad. Tenemos por aquí un quiebre. Tenemos por aquí otro quiebre. Y tenemos por aquí otro. Bueno, aquí podemos ir marcando nuestro máximo
nuestro mínimo, de hecho como último movimiento de 15 minutos. Ok, y vamos marcando también nuestra zona relevante, ¿no? Que está por encima del 50%, que sería esta zona de 15 pendiente. Listo, el precio aún no mitiga esa zona. Actualmente el precio se encuentra, vamos a marcar estas zonas por aquí, que son zonas que son relevantes después de que el precio haya creado un cambio de estructura. Dentro de este movimiento, dentro de este impulso, teníamos esta zona que también no había generado eficiencia. Y por aquí también pues puedo ir marcando incluso esta zona como tal, ¿no? Vamos marcándolo de esta manera. Ok, teniendo un poco en cuenta esos posibles movimientos. ¿Listo? ¿Qué perspectiva o qué proyección podría tener? Simplemente, primero, que el precio quiebre la estructura y me genere una nueva fractalidad bajista, o que el precio falle en crear mínimo, vaya y mitigue estas zonas, o simplemente que el precio vaya y mitigue las zonas de 15 minutos pendientes dentro de este fractal anterior. Esas son mis tres perspectivas. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí yo? Simplemente esperar que el precio llegue aquí y buscar una confirmación de un minuto. Particularmente buscaré una confirmación porque aquí no tengo ninguna confirmación de liquidez. ¿Okay? De hecho, siempre me gusta entrar en una zona o en un bloque que haya manipulado alguna liquidez. De momento no lo hay. Y lo que esperaría es simplemente que el precio mitigue y confirme en una temporalidad menor. ¿Okay? Puedo entender incluso y aprovechar esta posición de compras porque el precio está mitigando en una zona de corrección, una zona de reacción. Entonces puedo buscar ambos escenarios. Entonces lo que voy a hacer es bajar a un minuto, ya que me estoy respaldando en esta zona de aquí. Vamos a irnos a un minuto. Y particularmente veo como el precio ha ido construyendo cierta liquidez. Incluso vemos como el precio va y barre toda la liquidez que tenemos por aquí. De momento no podemos hacer nada, no hasta que el precio nos cree alguna confirmación interesante, relevante. ¿Okay? Entonces, ¿qué sería una confirmación relevante para nosotros? Que el precio haga un quiebre después de haber manipulado toda esta liquidez interna. ¿Okay? Entonces, lo que vemos aquí, lo siguiente, el precio ya nos crea un cambio de dirección. Nos crea ese cambio de dirección. Lo que vamos a buscar nuevamente es las zonas que estén por encima del 50%. Vemos como el precio ha ido mitigando. Esto de aquí vamos a marcarlo de una manera demanda. Y por aquí tenemos otro movimiento. Okay. Entonces, ya que estamos respaldados bajo esa zona de interés, nosotros hacemos es marcar esa entrada y buscar que el precio mitigue estas zonas. ¿Okay? Obviamente, pues un objetivo realmente claro es toda esta liquidez que se ha ido formando aquí, que de hecho aquí va a ser particularmente mi zona de asegurar parciales. Ahora, ¿por qué yo voy a asegurar parciales aquí? Más que nada porque hay una proyección a que el precio venga y mitigue, el cual me pueda generar alguna confirmación aquí y yo busque un hedge o una cobertura, o simplemente esperar que el precio, con los pocos parciales que puedo dejar por aquí, vaya y mitigue estas zonas pendientes que tenía en un fractal anterior no equilibrado. ¿Okay? Entonces, de momento, pues vemos cómo se ejecuta el escenario. Vemos que se activa la orden. ¿Ok? Esto de aquí ya nos saca en TP. De hecho, incluso el precio mitiga esta zona. ¿Ok? Mitiga nuestra zona de 15 minutos. Y por último, pues aquí se aseguraron un 50% de parciales. Esto lo vamos a colocar aquí. Esto va a ser un break-even, parciales. ¿Ok? Bien, entonces una vez que yo ya aseguro los parciales y demás, de hecho entiendo que el precio ya llegó a una zona de interés. Aquí es donde yo debería buscar una confirmación. ¿Ok? Aquí es donde yo debería buscar alguna confirmación en la 1. Sin embargo, hay algo interesante que vamos a ver. Y es que justamente en estas zonas, que era mi zona de 15 minutos, había un fractal pendiente. Vamos a marcarlo por aquí, esto lo vamos a borrar para que no nos haga ruido. ¿Ok?
que viene desde este máximo hasta este mínimo. Ok, entonces si yo comienzo, porque esta es la manera en cual se debe refinar una zona, y si yo quiero refinar una zona, yo voy a centrarme en los movimientos que han quedado pendientes, que forman parte de esas zonas. Entonces, de hecho, voy a marcar zonas que estén por encima del 50%, que sean relevantes. Puede ser esta, y que puede ser el extremo. ¿Vale? Entonces, si yo tengo ambas zonas dentro de esta zona de 15 minutos, que ahora sí la vamos a crear un poco de opacidad para que no nos genere tanto ruido, ok, esas van a ser mis zonas interesantes, y de momento el precio no equilibra este fractal, lo cual me da una alta probabilidad de que el precio vaya nuevamente a buscar estas zonas. Primero, que el precio me mitiga esta zona y me genera un quiebre, que no necesariamente es un cambio de carácter, puede ser simplemente una inducción para luego que sea manipulada los primeros vendedores. ¿Ok? Ahora, aquí es donde yo tomo mi segunda entrada, porque este movimiento faltó mitigar aún el 50% de ese bloque. ¿Ok? Vamos a marcarlo por aquí. Y muy aparte de ello, pues este movimiento funciona interesantemente como liquidez. La entrada viene de aquí, bueno, hasta aquí, fueron 5 pips. Ok, ahora, algo que tenemos que entender cuando usamos una reentrada, o cuando hacemos una reentrada: si yo ya aseguré parciales aquí y he sacado un profit, yo no puedo arriesgar ese profit. Por lo tanto, esta reentrada no debe ser con el mismo criterio, o al menos no debe ser con el mismo porcentaje de riesgo que uno utiliza. Si ya entraste con 0.50 aquí en promedio, buscando los parciales y demás, pues aquí no puedes arriesgar nuevamente el 0.50, ¿no? Puede ser el 0.25, para que en caso este trade no se dé de la manera correcta, o no se dé de la manera que tú esperas, pues no pierdas tanto de lo que ya habías asegurado. ¿Listo? Entonces, particularmente lo que me gusta hacer es entrar con menos porcentaje, y igual buscar escenarios que lleguen al menos hasta estas zonas, o simplemente dejar correr. ¿Okay? Lo que hice básicamente es seguir el mismo criterio, que el precio nuevamente me puede mitigar aquí estas zonas, se aseguran los parciales necesarios como tal, y muy aparte de ello, pues se puede buscar una confirmación aquí para seguir ese movimiento bajista. Ok, entonces de momento vemos cómo se desarrolla el trade, bastante interesante, tiene una muy buena reacción. El precio nos mitiga nuestra zona de interés. De hecho, vamos a marcarlo por aquí. Nos mitiga esta zona de interés. Ok, aquí básicamente entre estos dos escenarios se pudo haber sacado casi un 4%, aprox. De aquí se sacó el 2%, y más o menos aquí del riesgo-beneficio, y aquí a la mitad casi también un 2%, ¿no? Casi se aseguró el 80% aprox de todo ese recorrido. Bien, entonces una vez que acá yo ya tengo ese movimiento, se genera esta manipulación. Por aquí tenemos esta manipulación, y aquí ya nos da la confirmación estructural, por lo cual a partir de aquí yo ya puedo estar con una perspectiva a vender. ¿Okay? Es aquí donde el precio ya comienza a crearme ese movimiento. Es interesante saber incluso por qué el precio reacciona aquí. Algo que me gusta hacer es tener ese detalle. Puedo ver que aquí el precio tenía en esta mecha una zona aún pendiente de órdenes. Nuevamente no son órdenes para que nos creen impulsos, sino simplemente zonas de reacción, y el precio en teoría debe crear una falla en esa zona. ¿Vale? De momento tengo este movimiento, el precio falla, nos va construyendo liquidez por aquí, nos va construyendo liquidez. De hecho ya se genera una zona de interés. Ojo,
Esta zona de interés particularmente no es una zona en la cual yo ejecutaría. ¿Por qué? Porque esta zona no ha manipulado ninguna liquidez como tal. Nuevamente, yo tengo una zona que me ha generado el cambio de carácter y aún tengo un fractal pendiente que debería ser, de momento vamos a marcar aquí. Entonces, si esta zona a mí no me ha equilibrado, hay una gran probabilidad de que el precio pues simplemente vaya, suba, caiga nuevamente, ¿no? Entonces, si yo no tengo una zona de protección, ¿a qué me refiero a una zona de protección? Una zona que me manipule liquidez, aún no tengo un escenario, no podría ejecutar de una manera inmediata porque nuevamente hay una gran probabilidad de que el precio haga esto y vaya a corregir el fractal anterior. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría? Esperaría la manipulación. ¿Okay? En este caso, el precio manipula como tal la liquidez y lo que yo espero es el rompimiento. ¿Okay? Una vez el precio me hace una ruptura como tal, yo ya puedo buscar alguna confirmación en estas zonas. ¿Okay? Entonces vemos cómo el precio va desarrollando ahí el movimiento. Aquí es donde nosotros colocamos nuestra entrada, ¿okay? Unos pips adicionales y nuestro objetivo, bueno, o primer objetivo va a ser este break even. Okay. Ok, ahí ya tenemos nuestro primer objetivo, sería nuestro break even. Listo. Y obviamente pues nuestro último objetivo va a ser aquí casi el 1 a 4. Fue sí, 1 a 4. Okay, una vez que ya tenemos este movimiento, aseguramos nuevamente el 80% de los parciales como tal y dejamos correr un pequeño parcial porque claramente tenemos aún zonas pendientes. ¿Cuál era el objetivo desde la temporalidades mayores? Es que el precio vaya a mitigar zonas de 4 horas o zonas diarias, perdón. ¿Okay? Entonces teníamos este objetivo. Claramente aún estábamos en un buen horario dentro de la sesión de Nueva York, pero hasta ahí ya le habíamos sacado un provecho interesante, ¿no? Entonces la idea aquí era seguir dejando correr el precio, ¿okay? Al menos con objetivos de liquidar estas zonas de aquí o incluso estos movimientos dejarlos correr, ¿no? Ahora es importante ver cómo el precio aquí también vuelve a manipular liquidez y por aquí teníamos una nueva zona de interés. Teníamos una nueva zona de interés que obviamente ese movimiento ya no fue una entrada, simplemente es para ver cómo el precio va a seguir esa continuidad bajista hasta obviamente las zonas más interesantes, ¿no? Como reacción. Bien, entonces vamos a ver cómo se va desarrollando. Okay, vemos que el precio reacciona de una manera bastante interesante. Bueno, ahí ya estamos llegando a una zona, a un horario bastante ya por cerrar Nueva York. Vemos cómo se va desarrollando de una manera siguiendo la dirección bajista que habíamos propuesto. Okay, esto de aquí. Okay, hasta que finaliza nuestra sesión de Nueva York, ¿no? Entonces esto es lo que hemos tenido de momento en el escenario del último viernes, un escenario bastante interesante, con movimientos bastante interesantes. Nuevamente nuestros objetivos siempre es buscar ser conservadores, siempre asegurando parciales, siempre no buscando riesgos beneficios tan amplios. De hecho sí se pueden dar nuevamente, pero no se dan siempre, entonces siempre tenemos que comenzar a acumular. Entonces sacamos beneficio una vez que nos dan, podemos mantener algunas posiciones, pero igual siempre seguimos la dirección como tal, ¿no? En este caso también bastante interesante los movimientos que se han dado hasta el final de Nueva York, y bueno,
sin más, pues estos fueron los escenarios que hemos ido teniendo, entendiendo un poquito de estructura, liquidez. De hecho pueden darle una chequeada bastante interesante a cómo manejar las manipulaciones. Creo que son confirmaciones bastante importantes para ejecutar. ¿Listo? Bueno, sin más, pues espero que disfruten este video. Si aún no están suscritos al canal, pues les invito a suscribirse. Tienen un canal de Telegram también. Todos los links les voy a dejar en la cajita de descripción. En caso tengan alguna duda, alguna pregunta, pues ahí también están mis redes sociales, Instagram. Pues siempre estoy tratando de responder a todas sus dudas y obviamente siempre tratando de apoyarles en lo que se pueda. ¿Listo? Bueno, que disfruten sus fiestas también, que estamos muy cerca de las fiestas. De hecho hay mucha gente que me pregunta si es bueno o no es bueno operar en estas fechas. Bueno, yo creo que en realidad no debes esperar que el mercado sea el que te dé las vacaciones, ¿no? Es una cuestión bastante personal. Decide, yo por mi parte no decido por las condiciones del mercado, sino porque simplemente decido yo darme un tiempo hasta obviamente prepararme, darme un descanso frente a las gráficas y obviamente alistarme para el siguiente año, que va a estar bastante prometedor. Nuevamente, las condiciones del mercado pueden ser muy variables. De hecho sí, son momentos en donde se pueden dar muchas noticias, incluso muchos feriados, pero realmente no debe ser eso lo determinante. El mercado puede darte muchas veces oportunidades si cumplen tus configuraciones. Sin embargo, nuevamente, eres tú el que decide, y de hecho somos nosotros los que definimos cuándo estar y cuándo no. No es el mercado el que decide. ¿Listo? Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.